Oigan, ¿y cuántas veces no nos hemos preguntado, no nos hemos arreglado para ir a pedir empleo o saber cómo pedir empleo? Pues justamente vamos a hablar de ese tema y también de la etiqueta para hablar por teléfono. Estos temas son los que vamos a tratar el día de hoy con Óscar Zamudio. Él está aquí con nosotros y él es director general de Saga Relaciones Públicas y Logística, y justamente vamos a tratar esos dos temas que son muy importantes. Óscar, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, hoy que tenemos como tema principal la motivación, ¿cuántas y cuántos de ustedes estarán seguramente ahorita sin empleo o tratando de conseguir un buen empleo? Pues hoy les vamos a dar algunas recomendaciones. Lo principal, cada que vayamos a solicitar empleo hay que estar tranquilos, hay que buscar en los clasificados, ya sea por internet o en el periódico, las opciones que más puedan coincidir con nuestro perfil, y vamos a hablar un poquito sobre el currículum. El currículum es súper importante, es la carta de presentación, muchas veces antes que nosotros mismos, sobre nuestra experiencia profesional y nuestra vida. ¿Cuántas cuartillas debe llevar un currículum? Siempre es un tema que siempre ha estado en varias mesas y en varios acuerdos. El número máximo de cuartillas para un currículum debe ser dos cuartillas, y esto en el caso que verdaderamente tengamos una amplia experiencia de más de 2 décadas en cualquiera de que sea nuestro rubro. Normalmente pensaríamos que entre más grande el currículum, mejor va a ser tu presencia, o estaría mejor, ¿no? O te haría ver muchísimo mejor en cuestión laboral. Es justamente eso lo que no sucede. Exacto. Lejos de que un currículum que tenga muchas cuartillas nos ayude a proyectar una mejor percepción, la verdad es que no, la verdad es que entre más corto, mucho mejor. Otro de lo que debemos de tomar muy en cuenta, hay que ser ordenados, directos y concretos en la información que ponemos en nuestro currículum, y que físicamente nuestro currículum, la impresión sea muy legible, y además de que la impresión sea muy legible, el papel también en el que lo damos sea de buena calidad, ¿no? Y que esté limpio. Obviamente no debe de tener más de 2 cuartillas, y es muy importante que anexemos una solicitud o una carta. ¿Cuántas veces no podemos tener, o cuántas veces usted no le ha pasado que podemos tener una carta de recomendación, ¿no? Esta carta de recomendación de algún empleo anterior que tengamos, escójala por favor únicamente para esas opciones que más le llaman la atención. Es decir, que si usted va a ir a 4 entrevistas de trabajo, descreme únicamente 2 para esa carta de recomendación con la que tenemos, y siempre usar papelería personal. No use una carta de recomendación con el papel membretado de nuestro empleo anterior o del que actualmente contamos. En el momento de la primera entrevista es súper importante, además de lo que ya hemos platicado en otras secciones en días anteriores, es súper importante no hablar mal de nuestro actual empleo o de nuestro actual jefe, porque lejos de ayudarnos o lejos de que eso pueda motivar a quien sería nuestro jefe potencial, imagínense si ahora habla mal de quien es su jefe actual, seguramente lo hará en el momento en el que esa relación laboral con el nuevo jefe potencial pueda terminar. Claro, esos son puntos malos, ¿no? Oye, Óscar, te quiero preguntar algo. Cuando nosotros no estamos ya sentados ahí, ¿cómo es la forma correcta de actuar? Ya nos estás dando el ejemplo de cómo dirigirnos, de no hablar mal del empleo actual o del anterior. Y después de eso hay personas que se ponen muy nerviosas, empiezan a tener movimientos extraños con las manos, con el cuerpo en la silla, y hablan tartamudeando. Ese tipo de situaciones, ¿cómo se deben de controlar? Como lo hemos platicado en otras sesiones de la primera impresión, por ejemplo, recuerde que es usted el único que debe de tener el control sobre su cuerpo. Usted es el único que sabe que la experiencia profesional que viene en ese currículum. Entonces usted recuerde siempre, si hay un escritorio de por medio en esa entrevista, recuerde usted siempre las manos abiertas sobre el escritorio o la mesa, nunca las manos abajo, a menos que verdaderamente no pueda yo controlar los nervios. Siempre hacer contacto visual, siempre antes de la entrevista, los pasos del pseudoprofesional que ya hemos repasado varias veces, que es ponernos de pie, extender la mano, hacer contacto visual. Es súper importante hacer el contacto visual y sonreír. Porque yo tengo otra pregunta acerca de esto de pedir trabajo. Hemos escuchado muchísimas veces que tienes que vestirte de rojo, que tienes que vestirte de azul.
¿es real o cómo es la mejor vestimenta que puedes llevar ese día para pedir trabajo? La vestimenta para solicitud de empleo es una vestimenta formal, pero es una vestimenta y hay que usar los colores con los que usted se sienta cómodo. Recuerde que el hecho de nosotros sentirnos cómodos es como proyectamos nuestra seguridad. Cualquier duda que ustedes lleguen a tener específicamente sobre el tema de imagen pública, se pueden acercar siempre con nosotros en Saga Relaciones Públicas, y los invito a que nos sigan en @rpsaga en Twitter y Saga Relaciones Públicas en Facebook. Otro punto súper importante para la etiqueta profesional y el currículum para cuando solicitamos empleo es el currículum electrónico. Muchas veces no enviamos nuestro currículum impreso. La mayoría de las veces ahora así sucede. Siempre que mandemos nuestro currículum por correo electrónico hay que enviarlo en un archivo PDF. Esto limita a alguien que pudiera tener alguna mala intención, hacer alguna edición del mismo currículum. La fotografía, ¿está bien o está mal poner una fotografía en nuestro currículum? Bueno, nosotros debemos ingresar únicamente una fotografía cuando así se nos solicite en la publicación, o 2, cuando el cargo potencial sea de contacto única y exclusivamente de atención al cliente. Cuando no tenemos esa situación, no debemos implementar una fotografía en nuestro currículum. Es súper importante. Y rápido les voy a platicar también algo sobre la etiqueta telefónica. Ya hemos hablado otras veces de la etiqueta electrónica, de la etiqueta profesional, y rápidamente hay que repasar algunos tips de la etiqueta. Perdón, es para las personas, no sé si estoy bien, es el famoso asunto, donde hay que ponerle asunto. Sí. Incluso hay correos que ya no te dejan mandar el correo si no tiene asunto, o te vas a dar una recomendación, ¿no? Que estás mandando el correo sin asunto, para que si... El asunto de su currículum debe ser su nombre, la letra C y la letra V. Ese debe de ser el asunto cuando usted envíe su currículum por correo electrónico. Muy bien, pues ahí tenemos ya este tema, importante, ¿no? Importante la primero la etiqueta, porque desde el momento en que tú abres el correo electrónico te das cuenta que te están enviando, ¿no? Y ya desde ahí dices, pues perfecto, es el documento que yo pedí. ¿Y qué formalidad tiene? Sí, porque a veces lo ves y dices, no, pues no sé de quién sea, lo abres, pero a veces obviamente desde ahí se empieza a ver la formalidad que lleva. Claro. Algunas reglas para la etiqueta en el teléfono. La primera regla es sonría cuando usted habla por teléfono. Nosotros sabemos que del otro lado no nos están viendo, sin embargo el tono de voz cuando nosotros sonreímos al teléfono, aunque esa persona no nos esté viendo, cambia totalmente y ellos se dan cuenta. De ser posible, también hable siempre por teléfono de pie. El diafragma se abre y también es más fácil que esa persona nos entienda, y transmitimos también mayor confianza si nosotros hablamos por teléfono de pie. Muy importante, responda usted a las llamadas el mismo día. Esto es decir, si nosotros recibimos una llamada a nuestro teléfono y por alguna razón no podemos contestarla, hay que regresar esa llamada el mismo día. Otra, aunque tenga prisa, siempre despídase y espere respuesta. Muchas veces ya queremos colgar, hay que esperarnos siempre a que la llamada termine oficialmente. Porque si no, la otra persona con la que estás llamando se queda así como de, adiós, ¿no? O luego ya estamos colgando y todavía está hablando. Claro, incluso hay muchas personas que lo hacen así, hablas y apenas le dijiste el asunto, ok, vale, gracias. Y tú te quedas así, ok. Hay que esperarnos a que las dos partes nos podamos despedir. Y para finalizar, el último tip, siempre, por favor, pregunte la hora a la que es conveniente ayer hablar y haga citas telefónicas y cúmplilas. Si nosotros acordamos hablar a las 12 del día, hay que cumplirla, y es una manera en que respetamos el tiempo de los demás y también el nuestro. Pues muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias por los temas que nos traes. Siempre son muy útiles, obviamente los tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, no solamente en estos casos, ¿no? Sino siempre comportarnos de la manera correcta. Claro, y además yo creo que los consejos nunca son en vano, porque en algún momento de nuestra vida los vamos a utilizar, así que hay que anotar los consejos que nos trae Oscar Zamudio justamente. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes, cualquier duda estamos a sus órdenes, y pues que nos hablen para ver qué les gustaría
que platicáramos la semana que viene. Perfecto, que se pongan en contacto para decidir el tema de la semana que viene. Óscar Zamudio, director general de Saga Relaciones Públicas y Logística, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más. No se vaya, continuamos.